Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una enorme alegría estar en esta iglesia, a la que llamo mi iglesia. Como dijo el pastor, aquí crecimos, aquí nos desarrollamos. Mi directora, es un privilegio para mí con mis maestros de teología también, y qué honor. Estoy muy agradecido con Dios y también con nuestro pastor general por el privilegio que nos da de compartir su palabra en esta mañana. Antes de invitarles a que busquen en sus Biblias, reciban un saludo de nuestros hermanos en Madrid, España, y también el pastor me contaba que hiciera algo rápido, que contara cómo es que fuimos allá. Simplemente es el deseo de servir a Dios y es seguir la dirección de Dios a donde Él nos quiera llevar. Y a Dios escogió que fuera en Europa, en España, y ahí estamos sirviendo para su honra y su gloria. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Y esta mañana quiero que recordemos la libertad eterna que Cristo nos da. Estamos conmemorando la independencia de nuestra patria. Estamos celebrando, se hacen muchísimos actos alrededor de todo el país. Se celebra, incluso es un día festivo para conmemorar, celebrar, participar. Y yo creo que es justo y necesario también recordar y esta mañana proclamar que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado libertad eterna. Amén, hermanos. Para ello quiero que estudiemos y que meditemos un poco acerca de la historia del apóstol Pablo antes de su conversión y que veamos cómo Dios fue tratando con él poco a poco para darle una libertad y que esa libertad fuera aplicada para la gloria y honra de Dios. Así que leamos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Les pido que me acompañen y oremos. Padre, que estamos en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, Señor, en esta fecha tan significativa, celebrando la independencia y proclamando la libertad que tiene nuestra nación. También, Señor, queremos agradecerte por la libertad que tú nos has dado, la libertad de una condenación eterna, que solo a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo ha sido posible. Ayúdanos a comprender el testimonio y el relato de este personaje que fue tan utilizado para tu honra y tu gloria, Señor, para que descubramos y también para que experimentemos individualmente el poder que tiene el Evangelio en la vida de cada creyente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Creo que la mayoría conoce la historia del apóstol Pablo. Por si hay alguien que aún no conoce o no identifica cómo Dios trató con él, esta narración que acabamos de leer describe un poco de todo lo que estaba aconteciendo. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia.
Saulo de Tarso no tenía piedad de los cristianos. Él los andaba persiguiendo y los quería meter presos. Pero de repente, como acabamos de leer, dice la Biblia que se le apareció el mismo Señor Jesús y le dijo: ¿por qué me persigues? Ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús cambió completamente la perspectiva, cambió la vida, cambió la manera de pensar, cambió la forma de actuar. Y es muy interesante ver cómo Dios obra en favor de todos aquellos que incluso intentan hacerle daño al Evangelio. Quizás podríamos pensar que Dios actuara o hiciera cosas vengativas, pero Dios, a pesar de que alguien está tratando de dañar a su cuerpo, a su iglesia, a sus hijos, Él siempre tiene misericordia de ellos y le muestra el camino. Dios mismo ahí lo podía haber destruido a Saulo. Le hubiera defendido a su pueblo y les hubiera dicho: ¿por qué te metes con mis hijos? ¿Qué problema tienes? Yo soy el que los defiendo. Y Dios hubiera hecho algo milagroso en favor de sus hijos y lo hubiera apartado del camino. Pero Dios muestra su misericordia hacia él. Se le acerca y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios, con su poder transformador, toca la vida de esta persona. Lo interesante de todo esto, y lo que yo quiero remarcar en esta mañana, es que a Saulo le da libertad de todas las cosas que él tenía en su corazón. Lo hizo completamente libre. Y eso es digno de predicar, de enseñar, pero a la vez de insistir. Porque me he dado cuenta a través de los años que muchos creyentes, incluso cantamos, declaramos, decimos muchas cosas que Dios nos hace libres, pero vivimos siendo esclavos de muchas situaciones. Y el poder que tiene el Evangelio es transformador y es liberador. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro pastor general en los 2 últimos domingos anteriores ha hecho mención del poder que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la vida del creyente. Y yo quería insistir y tirarme por esa línea, pero me dijeron: hable de libertad. Y yo encantado, porque uno de los frutos que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo es que nos da libertad, hermanos. Yo no puedo contradecir lo que Dios hace, pero me da tristeza que muchos de nosotros seguimos siendo esclavos de muchas cosas. Decimos adorar a Dios, decimos creer en Dios, decimos servir a Dios, pero Dios no ha hecho una transformación en nosotros. Gracias, hermano. Hay muchas personas que siguen teniendo temor, incluso a la muerte. A mí me preguntaban: ¿y usted qué piensa? Yo le decía: yo estoy tranquilo, estoy en paz, siento completa libertad y siento gozo que un día voy a ir a la presencia de Dios. ¿Lo sienten ustedes? Pero hay gente que no siente todavía esa transformación, esa libertad, esa paz, porque está aferrada a cosas que le impiden seguir avanzando y le impiden crecer. Esta historia a mí me llama la atención porque el apóstol Pablo, en el primer encuentro que tiene con el Señor Jesús, se da una completa transformación. Y eso le ayuda a avanzar y a crecer. Este relato nos muestra muchísimas cosas. La Biblia dice, no lo digo yo, que cuando el Señor Jesús viene a la vida de un creyente nos da libertad. Nos da libertad del pecado, nos libra de una condenación eterna y por supuesto nos regala y nos otorga la vida eterna que usted y yo no merecemos. También, además de eso, además de darnos vida eterna, Él nos ayuda a ser útiles en su obra. Además de hacernos útiles en su obra, Él nos hace personas productivas. Quiero que vea a su vecino, por favor. Mire la cara de productividad que tiene o todavía está dormido. Si la persona que tiene a su lado es una persona productiva, es porque va en buen camino, es porque va avanzando. El pastor lo decía, el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa y va en un camino de constante crecimiento. Dios hace esa transformación. Es imposible que Dios, cuando llega a la vida de una persona, la persona se quede siendo la misma.
Y si se queda haciendo la misma es porque Dios no ha hecho la obra en él. No ha cumplido un trabajo que usted quizás se lo ha impedido al gran poder que Él tiene. Además de hacernos personas productivas, nos ayuda a vivir no en base a las circunstancias que usted y yo vivimos, porque hay momentos de necesidad, hay momentos de escasez, hay momentos de enfermedad, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿o no es así? Amén. Además de todo eso, yo me doy cuenta que hay una larga lista de beneficios en favor de todos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero enfocarme en el ejemplo de Saulo, porque Saulo, también llamado Pablo, cuando tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesús, descubrió la libertad que solo Él puede dar. No hay absolutamente nada ni nadie quien le pueda dar una completa libertad, solamente Dios. Podemos experimentar momentos, podemos experimentar situaciones emocionales, pero las cosas terrenales no trascienden y la libertad que el Señor nos da es eterna. Así que el ejemplo de Saulo me llama mucho la atención porque tiene un encuentro, lo acabamos de leer, se le aparece el Señor Jesús, queda ciego, le dice que se vaya a un lugar, luego envía en los siguientes versículos del 10 en adelante, envía a un hombre llamado Ananías, le pide que vaya a orar por él, que le imponga las manos. Saulo, dice la Biblia, que recibe al Espíritu Santo y después recobró la vista y estuvo compartiendo con unos discípulos. Pero quiero por favor que vean el progreso que va teniendo Saulo en el versículo 20, por favor, de Hechos capítulo 9. Si ustedes me acompañan, dice la Biblia así. ¿Cómo dice la primera palabra, hermano? Enseguida predicaba ¿a qué? A Cristo. Nuestro pastor acaba de decir que la visión de la iglesia es ganar almas. Esa es la columna de nuestra organización, ¿sí o no? Predicar el evangelio para que muchas más personas se conviertan. Yo les quiero decir algo, si hay alguien acá que no gana almas, es porque quizás no ha experimentado la libertad que solo Cristo da. Porque el apóstol Pablo vivió esa experiencia que le hizo inmediatamente sentir no una emoción, sino una convicción y una pasión para predicar el evangelio. Después del encuentro transformador que tuvo con el Señor Jesús, dice la Biblia que enseguida predicaba a Cristo. Y acompáñenme por favor a lo que dice la lectura. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Imagínense que Saulo se convierte, comienza a ganar almas, comienza a predicar. Él tenía todo el entusiasmo, toda la pasión, y comúnmente nosotros a eso le llamamos, tenía el primer amor. A muchos se les acabó el primer amor, porque cuando se habían convertido querían servir, querían evangelizar, querían ganar almas. Saulo podríamos decir que eso estaba viviendo, pero fíjense que había algo. La gente lo reconocía, lo señalaba y lo criticaba. ¿No es este el que andaba persiguiendo a los cristianos? Yo creo que te quiere engañar y te quiere matar. Mejor no. Pero fíjense que todas estas cosas a Saulo no le afectaron. A Saulo no lo acomplejaron, a Saulo no lo detuvieron, sino que él mismo tuvo el valor para decir, yo creo en el Señor y Él ha hecho una obra transformadora en mi vida, y esa obra transformadora en mi vida yo quiero compartirla con todo el mundo. Y él se animó, no lo detuvo ni siquiera la crítica, ni el señalamiento, ni siquiera su pasado. ¿Y a cuántas personas la vida pasada los detiene para no compartir el mensaje transformador de nuestro Señor Jesús? No es que van a saber que yo antes era. Gloria a Dios, hermano, usted era.
El apóstol Pablo lo decía, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted era, ahora ya no es, gloria al Señor. El apóstol Pablo sintió la dureza de la gente y de los inconversos. La gente no tiene misericordia de un nuevo creyente. Y le dicen palabras como esta: ¿y quién te va a creer a ti si tú eres? Tú nunca vas a cambiar. ¿Quién te va a creer a ti si tú sigues siendo el mismo de antes? ¿Quién te va a creer a ti si te sigues comportando como antes? Si sigues viviendo como antes, si sigues actuando como antes, ¿quién va a creer en ti? Pero no se trata de creernos a nosotros, se trata de compartir lo que Dios hace en nosotros, para que otros disfruten gocen esa libertad que solo Él nos puede dar. Quiero que sigan en la lectura conmigo, por favor, y que vean el versículo 22. Este versículo me llamó mucho la atención porque es muy determinante. Dice el versículo 22, pero Saulo se desanimó y ya no salió a ganar almas. Dice así la Biblia. Pero Saulo se desanimó y ya no volvió a la iglesia, porque la gente mucho lo criticaba. La Biblia no dice eso, hermanos. Por eso es que he tomado este ejemplo, porque el ejemplo de Saulo es un ejemplo transformador y libertador del poder que tiene el Evangelio de Cristo. La Biblia dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Y qué hacía con eso, hermanos? Demostraba que Jesús, ¿qué era? Que Jesús era el Cristo. Imagínense la convicción que tenía Saulo. ¿De dónde surgía esa convicción? La convicción venía de ese encuentro verdadero que había tenido con nuestro Señor Jesús. Saben, hermanos, que el evangelio que se predica en esta iglesia, el evangelio que está en esta Biblia, el evangelio que vino a fundar nuestro Señor Jesucristo es poderoso. ¿O no es así, hermanos? Es tan poderoso que puede cambiar cualquier cosa, hermanos. Es tan poderoso que puede cambiar vidas, corazones, personas. Y no hay mejor ejemplo bíblico que el mismo Saulo. Porque Saulo era malo, hermanos. Saulo era muy malo. Y yo no sé cuál es la condición, yo no los conozco a todos. A veces cuando uno se describe, uno dice, no, pero yo no he pecado y se considera muy bueno. Uno dice, no, si supiera todo lo malo que yo era. Y ya creen grandes asesinos y malos. Cualquiera que sea su situación, la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que no tenemos nosotros ninguna esperanza, pero Él nos da la esperanza. La Biblia dice que nosotros no tenemos ninguna salida, pero Él nos da la salida. Y gracias a Dios por ello, porque Él nos da la libertad eterna que necesitamos todo el tiempo. Gloria al Señor. A mí me llama esto mucho la atención porque Saulo experimentó el poder transformador y fue utilizado por Dios. Y es mi deseo que cada uno de nosotros sea utilizado por Dios. Dios nos va a utilizar, hermano. Aunque usted mismo no crea que usted puede hacer algo por Él, Dios lo hace posible. Si no, no estaríamos nosotros aquí. Él lo hizo posible, Él lo hace posible, porque Él quiere glorificar su nombre a través de cualquier vida de personas que se ponen en sus manos para compartir a otro el poder del Evangelio. El primer punto que yo quiero resaltar es que Saulo fue completamente libre. Fue libre de sus complejos, fue libre de su pasado. Y yo espero que aquí en esta iglesia, este día que conmemoramos la libertad de nuestra nación, usted también celebre la libertad que Cristo le ha dado. Ya no se lamente de su pasado, ya no se lamente de los pecados anteriores, ya no se lamente de sus fracasos. ¿Cuántas personas se lamentan de lo que hicieron o no hicieron? De las decisiones que tomaron o no tomaron.
¿Cuántas personas se siguen lamentando porque fracasaron matrimonialmente? ¿Cuántas personas se siguen lamentando porque tomaron una decisión equivocada? ¿Cuántas personas seguramente en las cárceles nos escuchan, nos miran y están frustrados? Ahí mismo Dios les puede mostrar que les hace completamente libre de su pasado. Él nos da nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Ese es el primer punto que yo veo. Me ha dado tristeza. Y nos da tristeza a muchos pastores ver que los creyentes no experimentan el verdadero poder del evangelio. Nos da tristeza porque, de acuerdo a la Biblia, dice que ellos se siguen engañando. Con sus propias concupiscencias siguen creyendo que ellos tienen la razón. Hermanos, nosotros nunca le vamos a ganar a Dios. Él tiene la sabiduría. Él es la sabiduría, Él tiene el conocimiento pleno. Y nosotros, ¿quiénes somos? No vamos a competir, nunca vamos a llegar ni siquiera a donde Él está, de acuerdo a cómo Él piensa, de acuerdo a cómo Él actúa, de acuerdo a cómo Él hace las cosas. Él tiene un conocimiento pleno y sencillamente nosotros confiamos en lo que Él hace en favor de nosotros. Cuando alguien no está convencido que el evangelio de Cristo trae libertad, seguimos siendo esclavos de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, seguimos siendo esclavos de cualquier relación, seguimos siendo esclavos de cualquier adicción, seguimos siendo esclavos de cualquier cosa. Nos roba la paz, nos destruye y eso es lamentable. Por eso es que creo que es justo y necesario que se predique de la libertad que Cristo da en la vida de todos los creyentes. En el caso de Pablo, él había sido llamado para predicar el evangelio a los gentiles y no hubiera tenido tanto éxito como lo tuvo si no hubiera experimentado la libertad que Cristo le da. El versículo 2 dice que él se esforzaba. Él hacía incluso algo más con tal de demostrar que Jesús era el Cristo. Y esto es muy interesante porque vemos en el relato bíblico que Saulo incluso como que se obsesionaba para que las personas creyeran de lo que Dios era capaz de hacer. Si Dios fue capaz de cambiarme a mí, Dios es capaz de cambiarlo a usted, decía. Y él tenía esa convicción, esa pasión, ese amor, esa entrega y nunca se cansaba. Tenía el deseo, Saulo, de dar a conocer de lo que Cristo había hecho en su vida. Y yo espero que usted también mantenga firme ese deseo constante del poder transformador que Dios ha manifestado en usted para que otros también lo experimenten. Esto es aplicable para todos nosotros. A pesar de las circunstancias que tenemos en contra, nunca debemos de dejar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Nunca. Quizás crea usted o piense que el evangelio no le va a interesar a nadie, pero el evangelio es la medicina para cualquier vida, hermanos. Si no, no estuviéramos aquí reunidos, ¿sí o no, hermanos? Si no, no estaríamos aquí presentes dándole gracias a Dios y exaltando su nombre. Me gustó mucho cuando me enfoqué en el versículo 22. El versículo 22 en la versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera. Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. ¿Saben algo que yo noto en el mensaje y en la vida de Pablo? Es que Pablo, del poder transformador que él mismo experimentó, él tuvo el deseo de prepararse de la mejor manera y predicar con muy buenos argumentos el evangelio de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo no salía a las misiones a predicar cualquier mensaje. Él no se levantaba por las mañanas y decía, ¿y de qué predico? A ver, Señor, ayúdame, dame un versículo. Sino que cada uno de sus mensajes y de las cartas que hoy tenemos en cada una de nuestras Biblias estaba bien hecha.
Por supuesto que contaba con la ayuda del Espíritu Santo, eso ya lo sabemos. Pero él hacía un buen trabajo, tenía una obsesión por el poder transformador que él había experimentado para que otros también lo conocieran y lo experimentaran. El segundo punto de mi mensaje es esto que yo estaba mencionando. Él experimenta la libertad y esa libertad la desea compartir con todo el mundo. El tercer punto de mi mensaje es que él vivía con una completa pasión. La libertad que Dios le daba le hacía compartir con pasión el Evangelio. Cualquiera identifica esta actitud con aquellos nuevos que se convierten en la fe. Pero ese primer amor se debe mantener todo el tiempo. Dios, en el libro de Apocalipsis, hace una demanda a la iglesia y le dice: has perdido tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, porque ese primer amor es el testimonio vivo para que muchos conozcan de él. El apóstol Pablo intentaba convencer a la mayor cantidad de personas posibles y creo que eso encaja completamente con la visión de nuestra iglesia. La visión dice, la misión de nuestra iglesia dice que debemos de conducir a los pies de Cristo al necesitado. ¿Cuántas personas necesitan de Dios? Muchísimas personas, y esa misma pasión nos hace seguir ganando alma. Por eso, cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, nunca se debe de apagar ese deseo de que otros también experimenten el poder transformador del Evangelio. Hoy quiero dejarles esta invitación. Quiero dejarles esta inquietud. Es posible que ustedes estén luchando con cualquier situación, pero hoy Dios nos quiere hacer completamente libres. Libres para que sigamos avanzando. Libres para que seamos siendo útiles en su reino, libres para que sigamos predicando su palabra y libres para que esa libertad también la experimenten nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos y todas las personas que nosotros conocemos. Pablo era consciente de lo bueno que era predicando. Pablo se esforzaba, Pablo no improvisaba, él tenía un objetivo y es que muchos conocieran y experimentaran la libertad que Cristo da a cualquier creyente. Saulo tenía una buena fama. Se le conocía como un buen predicador. En Hechos capítulo 19, versículo 26, si ustedes me acompañan, se le daba a conocer a Saulo de la siguiente manera. Vean lo que dice, por favor. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes. ¿Con qué dice, hermanos? Se le conocía a Saulo como que persuadía a las personas, pero no era Saulo el que persuadía, era el poder del Evangelio que llegaba a las vidas de esas personas. Esas personas se convertían de la idolatría y se convertían al Dios verdadero. Dice la Biblia que había apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y Saulo predicaba y enseñaba, pero la gente creía que el poder radicaba en lo que Saulo hacía y no era él, porque cuando le dan los halagos a él, él mismo dice: yo nunca he venido con palabras persuasivas, la gloria no es mía, yo he venido con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Yo no le puedo robar la gloria a Dios porque no soy yo el que tiene el poder. Gloria al Señor. Es el poder del Evangelio que hace la transformación y que hace efectivo que usted y yo cambiemos o ayudemos a cambiar la vida de muchas personas. Saulo tenía una buena fama. En Hechos capítulo 26, versículo 28, este versículo me gusta mucho y yo sé que muchos lo conocen. Dice que entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo el rey Agripa a Pablo? Por poco me persuades, tú sos muy bueno. Fíjense que yo creo que él ya había sido persuadido por el Evangelio. Pero su duro corazón le dice a Saulo, no, a mí no me vengas con esas cosas. A mí no me hables de eso. Yo sé
lo que quiero seguir creyendo. Pero fíjense el poder transformador que incluso llegó a las altas esferas, a las personalidades. El evangelio, hermanos, es para todas las personas y usted es el encargado de llevar el bendito evangelio para darles a ellos también la libertad que hoy en día nosotros disfrutamos. Saulo quería alcanzar a todo mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando veo este ejemplo de la pasión, de la entrega, del entusiasmo, del amor que tenía Saulo por los perdidos, siempre recuerdo, como decía el pastor hace un momento, siempre recuerdo del pastor Borja, que el martes me quiere llevar a ganar almas, dice, que me prepare. Yo le tengo miedo a ese señor porque ese señor no para. Él predica con tanta autoridad. ¿Y cuál es el deseo que él tiene? ¿Cuál es el deseo? Es que él ha experimentado la libertad que solo Cristo puede dar y él tiene el deseo de compartir ese poder con otros, y ese mismo deseo lo tenía Saulo. Yo quisiera que todos tuviéramos ese mismo espíritu, que tuviéramos ese mismo deseo de Saulo, del pastor Borja. Nuestra iglesia tendría 20 cultos el domingo si todos saldríamos con ese amor y con esa pasión. Así que, mis hermanos, la libertad que Dios nos ha dado es para que la compartamos también con otros. Esa libertad es la que nos ha llevado también a muchos a salir de nuestras fronteras para compartir el evangelio. Y en esta mañana, mi deseo principal es que cada uno de nosotros descubra y experimente la verdadera libertad que solo Cristo, a través de su bendito evangelio, nos puede dar, y que seamos útiles como lo fue Saulo para su honra y su gloria. Les pido que le demos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Señor, te damos gracias por la libertad que tú nos das. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario en favor de tus hijos. Señor, nunca podremos pagar lo que has hecho por nosotros. Pero hoy, Señor, queremos seguir el ejemplo de Saulo. Queremos, Señor, mantener viva esa pasión, experimentar una completa libertad para poder así compartirlo con otros, Señor. Que el poder de tu evangelio sea eficaz en nuestras vidas. Que no le opaquemos, Señor. Que no dejemos que tú hagas la obra a medias, sino que te demos libertad, Señor, para que nos cambies, para que nos renueves y para que vivamos en plenitud contigo. Señor, en esta mañana queremos adorarte y queremos seguir orando. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.